le dice a Dios a Job: tú conoces los depósitos. Hay una versión bíblica que dice: tú conoces los graneros que están reservados en el granizo o en la nieve. Ese reportaje que usted está viendo ahí, donde dice la despensa de semillas más grande del planeta, un proyecto multimillonario al que han llamado la bóveda del fin del mundo, oculta en el Ártico, oculta en la nieve. Una bóveda que el hombre está construyendo hace algunos años para acá, donde piensa guardar semillas. Hace más de 2000 años, el apóstol Juan dice que una de las señales de que algo sucederá en la tierra es que una gran estrella caerá del cielo. El diario matutino 20 Minutos, una emisora o un diario bastante serio, habla, también aparecerá el reportaje en su pantalla, dice: el impacto de Apophis contra la tierra tendría un efecto de 40,000 bombas atómicas. El impacto de Apophis sobre la tierra. Se infiltró un video en un noticiario en los Estados Unidos donde un alto jerarca de la NASA envía un video a todos los componentes, a toda la gente que pertenece a ese círculo íntimo de la NASA. Un video donde él advierte a un círculo secreto que se preparen para una catástrofe que ha de suceder. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 25 versículo 6: y a la medianoche se oyó una voz que decía: ahí viene el esposo. Ese pasaje es un pasaje metafísico, es un pasaje bastante místico, es un pasaje bastante profético. No está hablando de un hecho literal, está hablando de lo que en la teología se conoce como un hecho escatológico. Está hablando de una señal de lo que la Biblia llama el final de los tiempos. No necesariamente el final del mundo, porque según los escritos bíblicos, el mundo nunca dejará de ser, será transformado, pero nunca dejará de ser. Sin embargo, la Biblia es clara en mencionar que lo que usted y yo vivimos actualmente tiene un ciclo, que te llegará a un fin, que las horas están contadas, y parece ser que a usted y a mí y a nuestros hijos nos tocó vivir el final de ese ciclo. ¿Cuál es la intención de un programa como este acá en su programa Plenitud? Principalmente llevarle a usted y a mí a una reflexión sobre cuál es nuestro estilo de vida con respecto a la conexión con ese ser supremo que usted y yo llamamos Dios. Al no ser que usted me diga: vea, don Víctor, yo no creo en Dios, yo creo que el mundo se creó de la nada y que al final de cuentas somos simple y sencillamente el resultado de un proceso evolutivo. Tranquilidad ante todo, no tengo ninguna prisa ni ninguna necesidad de debatir su filosofía evolucionista, pero sí, para aquellos y aquellas que creemos en un Dios en medio de las circunstancias, aquellos y aquellas que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, sería importante entonces prestarle atención a estas señales, pero sobre todo a prestarle atención a nuestra vida, a nuestros hechos, a nuestras conductas, a nuestras decisiones, a eso que se guarda muy dentro de nosotros, que nadie conoce, solo nosotros mismos, a esas respuestas que solo yo me puedo dar cuando de repente al tomarme un café introspectivamente me puedo preguntar: Víctor, ¿cómo estás? Pero realmente, ¿cómo estás? Hoy muchos se sientan en una mesa, en un café, con unos vinos, en una cena, en un almuerzo, y alguien le pregunta al amigo: ¿cómo estás? Todo el mundo responde: bien, ahí vamos, pasándola, y mil refranes y respuestas. Pero si te sentaras contigo mismo y te preguntaras: ¿cómo estás?, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cómo está tu conexión con Dios? Usted
que se hace llamar cristiano, cristiana, realmente cómo está el propósito de vida, de su vida en Cristo, en la iglesia, en la parroquia, en donde usted se congrega. Estamos a punto de llegar al final de un ciclo. El mundo parece ser, va a ser transformado. El mundo de alguna u otra manera que usted y yo conocemos va a pasar a una siguiente escala. ¿Estaremos nosotros presentes en la siguiente escala? ¿Estaremos presentes en la nueva dimensión? En ese Olam Jabá, como llaman los hebreos, en algún momento a ese mundo venidero. ¿Qué relevancia, qué papel jugamos? El reloj profético está a punto de marcar las 12 de la medianoche. Todos compadeceremos, todos estaremos presentes. Las señales están sucediendo frente a nuestros ojos y parece ser que muy pocos se están dando cuenta de que algo va a suceder. En el libro de Mateo, capítulo 24 y versículo 22, Jesús está sentado en uno de los montes de Jerusalén, hablando con sus discípulos. Y sus discípulos le preguntan en el capítulo 24 del libro de Mateo: dinos, ¿qué señales habrán de que este mundo está a punto de llegar al final de su ciclo? Y quiero aclarar, al final de su ciclo. Una de las señales que Jesús le dice a estos hombres es en el versículo 22, capítulo 24 del libro de Mateo, dice: y si aquellos días, está hablando de los días donde todo comienza a tener un caos, está hablando de los días que más adelante le voy a mostrar a la luz de la palabra, está hablando de los días donde la crisis financiera mundial ataque al hombre, está hablando de los días donde todo se ponga más caótico y más anárquico, donde cada uno haga lo que le da la gana y cada ser quiera vivir como mejor le parezca, como los días de Noé, dice la Biblia. Jesús dice: y si aquellos días no fuesen acortados. Qué interesante esa frase que Jesús dice. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Perderíamos la fe. Lo que está sucediendo alrededor del mundo nos está quitando la fe, nos está robando la esperanza. ¿Sabe? En algún momento, le quiero compartir algo, en algún momento cuando ya yo me había casado, estábamos ahí en familia con mi esposa, en algún momento nosotros no queríamos traer hijos al mundo. Esto está tan caótico. Yo le decía a mi esposa, Vanessa, le decía: qué terrible, yo no quisiera traer hijos al mundo. Esto está horrible, yo he perdido mucha esperanza en muchas cosas. De alguna u otra manera Dios intervino, de alguna u otra manera meditamos, de alguna u otra manera hablamos, que si de alguna u otra manera no traíamos una antítesis a lo que estaba pasando, esto terminaría siendo un caos. Es una historia muy larga, muy aparte, pero lo único que quería decirle con esto es que en algún momento uno pierde la fe, la esperanza de que algo vaya a cambiar. Jesús dijo: si aquellos días tan difíciles no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, pues resulta ser que después del terremoto en Chile, el terremoto famoso de la escala de 8 a la escala de Richter, dicen los científicos, según estudian, el eje de la Tierra se movió por la magnitud del terremoto. Y según se entiende, imperceptible al ojo y al sentimiento del hombre, hoy los días están durando, la luz día realmente está durando 16 horas, de 24 a 16. Alguien podría decirme: claro, pero eso tiene una explicación científica, eso por supuesto que sucedió así, eso no tiene que ver nada con este asunto bíblico, esto no es espiritual. No, mi querido amigo y mi querida amiga, en algún momento los hombres hemos tratado de demostrar que las cosas suceden simplemente por una casualidad cósmica. En algún momento hemos sacado reportajes para decir: claro, el Mar Rojo se abrió, pero fue un asunto científico, que la tierra se movió. Claro que un día cayeron aves del cielo, como dice la Biblia, pero fue que un viento fuerte desvió unas codornices a 3,000 kilómetros y cayeron allá. Claro que todo tiene una explicación científica y física, pero estaba escrito. Dios de alguna u otra manera ha usado el universo y la palabra tendrá que cumplirse científica, física, metafísica, esotérica, proféticamente, pero se tendrá que cumplir, sea por medio de un terremoto. No fue la mano de Dios,
pero fue un terremoto. Y hoy los días, según usted está viendo ahí en algunos reportajes que están pasando por su televisor, por su pantalla, por su teléfono, computador, hoy los días ya no duran 24 horas, hoy duran 16. Yo recuerdo cuando estaba más chico, cómo costaba que llegara diciembre, cómo costaba que llegaran los regalos, los tamales, los chicharrones. Hoy, entre marzo y junio, es como un romance de mosca, y entre junio y diciembre la vida se va como un parpadear, como parpadear. ¿Qué pasa? ¿Es realmente esto una señal o una coincidencia? Mateo 24, 22 dice que los días serán acortados, pero no termina ahí. El libro de Apocalipsis, que significa revelación, en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, dice la palabra de Dios así, y versículo 5, 6, 5. Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y escuché una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite ni al vino. ¿De qué está hablando Juan hace más de 2000 años? Vio una visión, los cielos se abrieron, un caballo negro que baja, un jinete en un caballo negro, el jinete que cabalga, el caballo negro tiene una balanza en la mano y la balanza está desproporcionada, dice 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. 1 denario en los tiempos de Juan era equivalente al salario de un día de trabajo. Hoy podríamos hablar de un salario promedio, de un profesional promedio, podríamos hablar de un sueldo de 25,000 a 30,000 colones por día. 2 libras de trigo y 6 libras de cebada equivalen a una bolsa de arroz o a una bolsa de frijoles. Lo que la Biblia está hablando, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 5. En los años 30 se dio la primera crisis financiera mundial en lo que se llama América. Y fue la figura que se utilizó para hablar de la crisis financiera fue un caballo negro. Búsquelo, busque la historia. Yo no estoy hablando por hablar. El caballo negro en la Biblia representa la crisis financiera. Esa crisis que habría de venir, pero no la de los años 30, una crisis más fuerte, una crisis que cobrará al hombre una balanza desproporcionada. Tal vez usted está pensando, creyendo, esto está a punto de salir, las cosas están a punto de ponerse bonitos. Déjame decirte algo, esto apenas está empezando. Esta crisis que ha de venir, que comenzó en el año 2007, 2008, por ahí, es una crisis que apenas está empezando. O nos ponemos con Dios, o las cosas se pondrán realmente difíciles. Quiero explicarle un poco más acerca de la crisis financiera mundial en la segunda parte de su programa Plenitud, porque su vida es ahora. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita de los muertos, se sanen enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de un tema bastante interesante, señales antes del fin. ¿Antes del fin de qué, Palomo? ¿Del mundo? No puedo asegurarle que el mundo va a terminar, pero sí puedo asegurarle que una etapa del mundo se va a cerrar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 dice, se abrió el tercer sello.
salió un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza y la balanza era desproporcionada. 1 libra de trigo, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. La crisis financiera que llegó en los años 30 a los Estados Unidos no fue mundial, fue nacional. La crisis que está hablando Apocalipsis capítulo 6 versículo 5 es una crisis financiera mundial. Europa está siendo afectada en este momento, Asia está siendo afectada en este momento, África está siendo afectada en este momento, América está siendo afectada en este momento por un colapso financiero que afecta al mundo como tal. La crisis profetizada en Apocalipsis capítulo 6 versículo 5 no fue la de los años 30. Y aunque se acuñó la figura del caballo negro, no sé por quién, de repente por los masones, por los Illuminati, de repente por diplomáticos, políticos, de repente por algún grupo de economistas del Wall Street, al final de cuentas, ¿qué sentido tenía? ¿Acaso ellos leen la Biblia? ¿Acaso no? ¿Por qué? Si hace 2000 años Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo, que un caballo negro sería el conductor de una crisis financiera, ¿qué relación tiene que 2000 años después el ícono que se escoge para representar a la crisis financiera es un caballo negro? No sé, no tiene sentido. O sea, o debatimos o compartimos, pero la Biblia lo dice. Esta crisis que la Biblia habla dice que llegará el día en que una bolsa de arroz cueste el día de trabajo. Y un día de trabajo actualmente de un profesional promedio, de esos que ganan entre 400 y 600 mil colones al mes, un día de trabajo anda en 25 mil colones. No, mi querido amigo y mi querida amiga, esto está empezando. Si usted pensó que esto estaba a punto de pasar, que la crisis estaba a punto de irse, déjeme decirle que llegará el día en que una bolsa de arroz cueste 25 mil colones y llegará el día en que una bolsa de frijoles, comida, la canasta básica, le cueste 30 mil. ¿Qué sucederá esos días? ¿Qué pasará? La Biblia es clara en decir, no dañes al aceite y al vino. Y ese es otro estudio bíblico que quisiéramos hacer. No dañes al aceite y al vino. El cristianismo es representado en la Biblia por aceite y vino. Tendrá que ver o tendrá una correlación o una relación directa el aceite y el vino. Tu relación con Dios podría determinar tu sustento financiero en los próximos 50 años. ¿Sabías eso? Está escrito. Mi pregunta es, o mi cuestionamiento es, o mi interrogante es, si los terremotos que la Biblia profetizaron se han dado, si las guerras y rumores de guerra se han profetizado y se han dado, si cada una de las señales se han cumplido, y la Biblia dice que aquellos que tengan una cercanía en la relación con Dios no serán dañados, ¿no también eso será verdad? ¿No será que de repente todas estas señales solamente nos están llamando a tener una vida más cercana a Dios, una vida más comprometida con Dios, una vida más honrada con Dios? De repente todas estas señales solamente son la misericordia de Dios para usted y para mí, para cambiar un rumbo, un estilo, una conducta de vida y poder hacer las cosas. No, como alguien diría, perfectamente, porque no hay nadie perfecto, pero sí por lo menos reflexivamente delante de Dios. Pero esto no termina aquí. En el libro de Oseas, esto es un libro de los profetas menores en la Biblia, que se llaman profetas menores. En el libro de Oseas, capítulo 4, hay una profecía interesantísima que tú y yo tenemos que mirar, estudiar, analizar. Oseas, déjeme llegarle, capítulo 4, versículo 3 dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. El profeta Oseas profetiza que llegará un tiempo donde la tierra, no está hablando del hombre, está hablando del mundo, de la tierra, del globo terráqueo. Habrá tanta opresión en la tierra, habrá tanta contaminación de parte del hombre, habrá tal nivel de maldad en la tierra, que el libro de Oseas, el profeta Oseas dice, se enlutará la tierra
y los moradores de la tierra se entristecerán. Las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar comenzarán a morir repentinamente. ¿Sabía usted que desde hace unos 5 años para acá, noticias que aparecen y que nosotros no le damos importancia, pensamos que son noticias ecológicas, que son asuntos de contaminación, que son asuntos del smog, que son asuntos del humo, que son asuntos de los ríos, y todas ciertamente es verdad? Pero hace unos 5 años para acá hay noticias que se pasan brevemente en nuestros canales de televisión, a los que no prestamos atención, pero el libro de Oseas capítulo 4 versículo 3 dice que antes de que llegue el tiempo final de este ciclo en la tierra, las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar comenzarán a morir repentinamente. Quiero que preste atención mientras hablo, porque es posible que le estén pasando algunos cortos de algunas noticias, de algunas muertes repentinas de animales que han estado sucediendo en los Estados Unidos, algunas en Europa, otras han estado sucediendo allá por México y otros por otros puntos del mundo. Pero los científicos no logran comprender por qué 5,000 aves que de repente están volando, un día simplemente caen al suelo muertas. Los científicos no se comprenden cómo una camada de ballenas simplemente encallan, pegan. Los científicos, los doctores, la gente está buscando cómo es que anguilas, mantarrayas mueren, delfines están muriendo repentinamente, aves, animales, una serie de vacas que murieron en los Estados Unidos. Todo está registrado, algunos de esos reportajes están pasando en este momento en la pantalla del televisor, y quiero dejarle por 2 minutos para que usted vea este pequeño reportaje de este video que le vamos a pasar. Las muertes iniciaron desde el 1 de enero en países como Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, Nueva Zelanda, Brasil, Italia y Cuba. 5,000 aves Blackbird ala roja murieron en Arkansas el 1 de enero. Al día siguiente, 100,000 peces tambor muertos a lo largo de 32 kilómetros en el río Arkansas. El 3 de enero en Luisiana murieron de manera extraña 500 aves. El 4 de enero en Murray, Kentucky, cientos de aves cayeron del cielo inexplicablemente. Entre el 5 y 6 de enero del 2011, en las playas de Inglaterra, aparecieron muertos 40,000 cangrejos terciopelo. Simultáneamente, en la bahía de Chesapeake, en Maryland, murieron 2 millones de peces tambor. Y en Florida se reportaron muertos manatíes en cantidades inusuales. También en Suecia, cientos de cuervos cayeron muertos a tierra. Además, en Italia perecieron cientos de palomas y en las playas de Cuba aparecieron sin vida cientos de peces. Al menos durante 8 días consecutivos continuó la aparición de diversas especies muertas, y los científicos no logran entender ni explicar por completo qué está causando estas muertes. ¿Acaso podrían ser las bajas temperaturas o está ocurriendo algo más? En el hemisferio norte el invierno ahora es extremo. En los Estados Unidos, Inglaterra, Italia y Suecia son países que se registraron muertes masivas. De ser así, entonces, no es muy claro por qué también hubo muertes masivas en el hemisferio sur. En Brasil, donde murieron toneladas de sardinas, y en Nueva Zelanda, donde también aparecieron muertos cientos de peces. En los Estados Unidos se reportaron parvadas de aves que volaban equivocadamente hacia el norte. No obstante, aún no es claro qué fue lo que confundió a las aves. No sé si miró el video, no sé qué está pensando. ¿Es casualidad? ¿Es smog? ¿Es contaminación? ¿O es una profecía? Mi querido amigo, mi querida amiga, es tiempo de reflexionar. Para terminar este programa, Jesucristo dijo en el libro de Mateo capítulo 24 lo siguiente. Mateo capítulo 24, Jesucristo termina diciéndole a sus discípulos lo siguiente. 24:7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8. Y todo esto será el principio del fin. Leo de nuevo. Porque se levantará nación contra nación. Es más, voy a leer desde el versículo 6. Y escucharán de guerras y rumores de guerra. Mira que nadie se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino.
habrá pestes y hambres. Quiero que por favor usted, que es una persona analítica, comience a seguir las noticias, vaya a algunas páginas de internet serias y comience a seguir lo que va a suceder. Escuche los 4 nombres que le voy a dar. Por favor, siga las noticias de estos 4 nombres, 4 naciones que están en la Biblia, que por asuntos de tiempo en el programa no me puedo profundizar en esto, pero los 4 nombres de las 4 naciones que le voy a dar están implícitas en la Biblia. Y estas 4 naciones traerán la mayor guerra que los hombres jamás hayan conocido. Estados Unidos, es más, lo voy a meter una 5ª nación, todas están en la Biblia. Estados Unidos, los árabes, Rusia, China e Israel. Anote esos 4 nombres y siga las noticias. Estados Unidos, los árabes, Rusia, China e Israel. Todo está profetizado. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Cuando la Biblia habla de reinos y habla de naciones, son 2 cosas distintas. Cuando habla de nación, habla del país. Cuando habla del reino, habla del poder de ese país. Cuando habla se levantará reino contra reino, está hablando de un reino mucho más poderoso que las balas o que los misiles. Está hablando del dinero. La Biblia está profetizando, o Jesús está profetizando en Mateo capítulo 24, versículo 7, que algunas naciones se levantarán con una opulencia financiera y terminarán derrotando a otras. Rusia espera que en los próximos 2 años o 3 años el dólar ya no valga 1 centavo en las tierras de Rusia. China pretende en menos de 10 años desbaratar a los Estados Unidos financieramente. Rusia y China entrarán en un pleito, aunque una alianza, en un pleito a ver quién absorbe a quién financieramente. Al final de cuentas, los árabes serán la excusa, Estados Unidos preparará un ataque, Rusia se levantará, China se unirá, Israel estará en medio de las circunstancias. El programa de plenitud no pretende ser ni político, ni diplomático, ni tampoco pretende ponerse del lado de cualquier movimiento filosofal, sea sionista o antisemitista. Simplemente estamos dando un criterio bíblico. Naciones que aparecen en la Biblia, sígales la huella, porque estamos en los tiempos donde algo parece ser va a suceder. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su vida? Usted que se hace llamar cristiano, ¿qué es lo más importante en su vida cristiana? Si el culto está bonito, ¿de qué se ocupan los pastores hoy día? ¿Quién predica más lindo? ¿Quién tiene la música más linda? ¿Quién tiene el show más lindo? ¿Quién tiene el templo más lindo? ¿Es eso de lo que tenemos que ocuparnos? Nación contra nación y reino contra reino. ¿Será lo importante estar jugando al alabaré, alabaré, alabaré? ¿Será lo más importante estar en los concilios teológicos peleando quién sabe más? El tiempo está a punto de llegar a su final y usted y yo tenemos que hacer un aporte mucho más allá que gloria a Dios, aleluya. Soy Víctor Palomo y este es su programa Plenitud, porque su vida es ahora.